Ejemplos que corresponden al diseño de marcas mundiales. Son una serie de ejemplos que hemos ido trabajando. Este material nos ha costado elaborar mucho tiempo. Vamos a compartirlo con ustedes en esta sala virtual. Pero antes de esta presentación, considero muy importante hacer un recordatorio de todo lo que hemos ido compartiendo con ustedes hoy. Estamos prácticamente a un día menos de un mes, 2 días menos de un mes, para la culminación del primer semestre. Primer semestre que estaría marcando toda la parte introductoria básica presentada en la unidad de formación de teoría 1. Recordarles de manera rápida que una primera unidad de aprendizaje nos permitió detenernos en el hábitat, naturaleza, medio ambiente, que en definitiva es un campo muy importante y nos permite entender muchas particularidades de este medio y el entorno natural y físico en el que nosotros los seres humanos nos desenvolvemos, vivimos. Entender de que los cambios climáticos se dejan advertir. Esta ola de fríos no era muy habitual en esta época del año o en esta época de la estación invernal, pero sin embargo hay una serie de cambios que se van experimentando y cambios que definitivamente de acá más adelante ustedes estarán pudiendo advertir. Bien, hemos entrado a un nivel de aprendizaje que corresponde a la globalización, sostenibilidad, material que nos ha permitido y momento que nos ha permitido entender, conocer un tanto qué es lo que ocurre en el planeta en el que vivimos. Hemos hablado de derechos humanos que definen con igualdad a lo que es la educación, la salud, la fuente laboral. Y cuando hablamos de fuente laboral, parece que no me detuve ahí, pero haré un rápido comentario de que en nuestro país y en el mundo definitivamente las fuentes laborales son sumamente escasas y no hay oportunidades para nuevos profesionales o nuevas personas que tengan, diríamos, necesidad ocupacional. Todos necesitamos trabajar para tener un ingreso económico y, lógicamente, tener condiciones de vida y calidad de vida. Entonces, tiempo que pasa se hace muy complicado. Si ustedes me preguntan, arquitecto, usted en su trabajo, cuando yo me titulé, jóvenes, ha tenido que transcurrir unos 3, 4 años donde he tenido que trabajar mucho para hacer contactos sociales y tener algún tipo de prestigio y conocimiento para trabajar. Y todo esto se tiene que trabajar con calma. De ninguna manera vayan a pensar de que agarran el título, instalan ustedes un estudio, ponen el nombre de su estudio y de inmediato van a tener el trabajo. Hay que construir eso. Y lo que les digo es en honor a la verdad. En nuestro medio es mucho más difícil, más complicado, y tenemos que además luchar en competencia con los otros profesionales del mismo ramo o la misma disciplina. Y lógicamente los que más éxito tienen son aquellos que son competentes, que tienen una excelente formación, y por eso es de que de manera muy insistente hago el comentario de que ustedes pongan toda la dedicación, la mayor responsabilidad, el mayor tiempo hoy. Es cuando ustedes tienen que estudiar, no es cuando vengan las vacaciones, yo voy a leer lo que no he leído, o cuando salga profesional me voy a dedicar un año a estudiar, ¿no? Es la mentira más grande del mundo. Entonces, se estudia desde el primer día que uno está en la universidad hasta el último día como estudiante y después ya como titulado en otros niveles profesionales de posgrado. Cuando hablamos de equidad de género es algo que lamentablemente nos supera. Hay diferentes países en el mundo, en Oriente Medio, definitivamente, donde la opinión y la voz de la mujer definitivamente no se respeta. La mujer es un objeto más de quien disponen qué es lo que se va a hacer.
en diferentes sociedades de Oriente Medio. Hay niñas de corta edad que son obligadas a contraer matrimonio con personas adultas mayores por situaciones económicas, por diferentes motivos. En Asia, en Tailandia, el nivel de proxenetismo, la explotación sexual, en fin. Todo eso muestra un panorama definitivamente muy preocupante. Y todo esto que comparto, pues en algún momento decía, no vayan a pensar de que el arquitecto Valdivia es un mensajero del apocalipsis, lo que hace lecturas son de las cosas complicadas. Esa es la realidad. Y ustedes tienen que entender ya esa realidad porque están formando como profesionales. Y tienen que ver mucho como opinión de lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro medio, en nuestro país y lógicamente en el mundo entero. Somos parte integrante de este planeta. Somos corresponsables de todo lo que ocurra, directa o indirectamente. Entonces, esta unidad de aprendizaje nos abre ese campo. Y en su momento habíamos indicado de que conocer estos campos es para encontrar motivaciones de mensajes gráficos y que ustedes como futuros diseñadores gráficos tengan las herramientas de desempeño. Es muy probable que ustedes trabajen en instituciones donde se ocupan de los derechos humanos. En consecuencia, tienen que conocer a cabalidad todos estos campos, de modo que puedan trabajar en la producción de mensajes gráficos de carácter educativo, no solamente en el medio social urbano, en el medio social rural, en el país. ¿Y por qué no pensar que estos eventos generalmente hay encuentros, cumbres, seminarios mundiales en los que se participan y ustedes, conociendo lógicamente desde su profesión, estarán participando con la producción de todos estos mensajes? Entramos a un tercer punto cuando hemos hablado de los niveles y los procesos perceptivos. Antes de empezar esto y cuando yo hacía la presentación les decía, muchos de ustedes seguramente considerarán de que esta es una unidad de aprendizaje que no tiene sentido. Pero poco a poco ustedes estarán entendiendo de que es un campo realmente muy importante. Y si hablamos de la percepción visual, con mayor razón. A partir de la unidad de aprendizaje número 8, lenguaje, semiología, estaremos haciendo un trabajo mucho más permanente y continuo sobre lo que es la comunicación visual. Estaremos compartiendo la comunicación visual desde lo que es inclusive la tipografía, el diseño de la tipografía, el diseño de mensajes, sus calidades. Estaremos hablando de composición con una serie de ejemplos que vamos a compartir. Tenemos material vasto al respecto. Y estaremos, reitero nuevamente, compartiendo. Y cada uno de ustedes tiene que entender todo lo que nosotros conocemos del mundo exterior. Lo adquirimos a través del mundo de nuestras percepciones, vista, oído, olfato, gusto. Lo que no vemos podemos percibir olfativamente. ¿Cuántas veces decimos, parece que algo se está quemando? No estamos viendo, pero la percepción olfativa nos está advirtiendo de algo. Son situaciones complementarias. O cuando hay un apagón de luz, estamos en una oscuridad extrema, acudimos al tacto. La percepción táctil, la percepción áptica, tocar paredes, muros. ¿Para qué? Para conseguir desplazar de un punto a otro. Todo esto nos permite entender, jóvenes, de que la percepción definitivamente deberíamos estudiar todos los seres humanos y lógicamente encontrar la cabalidad, diríamos, la explicación, el dominio y la educación de esto. Lógicamente no vayamos a olvidar de que hay fuentes estimulantes para la percepción visual, la luz, para la auditiva, los sonidos, los ruidos, para la olfativa, los olores, para la gustativa, los sabores, en fin, para la parte áptica, las formas, para la parte sinestésica, la percepción de calor, frío, miedo, las sensaciones, en fin, todo eso es un proceso altamente demostrable, científico, y todo ese proceso acá en la mente. ¿Cuántas veces a veces suponemos de algo que hemos percibido? Parece que es café. Confundimos o hacemos una mala relación mental y no acertamos de aquello. Es lo que les decía de que hay dos
experiencias perceptivas que lamentablemente no la hemos trabajado con ustedes, pero tenemos la esperanza de hacerlo al retornar a la presencialidad. Dios mediante, si nos permite hacer ya un trabajo un poco más, diríamos, interactivo en presencial, que ustedes experimenten la percepción táctil y la olfativa para representarlo gráficamente, que son experiencias realmente muy interesantes para desarrollar la imaginación, la creatividad, que son herramientas pedagógico-didácticas que se practican en universidades europeas en todo lo que son carreras relacionadas con el arte y el diseño. ¿No? Entonces, cuando hablamos de la parte perceptiva, cada uno de ustedes ha trabajado, quienes han participado en sala virtual, han tenido experiencias muy propias y lógicamente han construido una opinión muy personal. Hemos hablado de la motivación, la imaginación, la creatividad e innovación en el diseño gráfico. Todos los que están relacionados o estamos relacionados con el campo del diseño, definitivamente tenemos que cultivar esto. Cuando hablamos de la sensibilidad, es el estado psicológico, emocional y mental de predisposición y disponibilidad para el acto del diseño. No podemos pensar de que un diseñador exitoso sea una persona que no tenga la sensibilidad desarrollada. Voy a permitirme hacer un comentario, y esto en honor a una realidad, a una verdad. En el tiempo, y yo cuando estaba empezando la Escuela de Artes Plásticas, escuché algo que comentaba un profesor y decía de que las mujeres tienen una mayor sensibilidad. En ese tiempo no tenía las experiencias de juicio necesarias para poder estar muy de acuerdo, pero sin embargo, transcurrido el tiempo, a hoy he podido evidenciar de que definitivamente es algo muy importante. En el campo del diseño, las mujeres tienen un grado de sensibilidad mayor por sus características de sexo, genéticas y todo aquello. Pero no con esto pretendo decir que el hombre no tenga. Hay sensibilidad. El hombre tiene otras particularidades, probablemente algunos talentos, potencialidades, el ímpetu, el hecho de ser proactivo, lanzarse a muchas cosas, ¿no? Entonces hay situaciones que tienen que ser compensadas. ¿Y a dónde va mi comentario? Tenemos que construir la homogeneidad tanto en el varón como en la mujer en el campo del diseño para cubrir estos talentos que son muy necesarios. Al hombre trabajar más en el acto de la sensibilidad y en el caso de las mujeres concretamente en el campo de lo que significa el hecho de lanzarse a tomar decisiones, ser proactivas, tomar decisiones y sobre todo la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, inclusive esto no es propio de hombre o mujer, en muchos de los casos por situación psicológica y emocionales, muchas personas no somos muy seguros o seguras por diferentes motivos. También en el campo del diseño es importante construir esta seguridad, aquello que estamos haciendo, pero ¿cómo construimos? Construimos con el proceso de validación, valoración, comparando, revisando, estudiando. Es lo mismo que hacer una suma. ¿Cuántas veces ustedes tienen dinero a mano y recontamos 10 veces lo mismo para estar seguro? Y decimos, ese sí es el monto. Entonces es importante construir la seguridad de lo que hacemos, de lo que diseñamos, de lo que aprendemos. Entonces, aparte de la seguridad, en cuanto a la actitud, corresponde a cada uno de ustedes. Ese campo, muy poco, casi nada lo vamos a trabajar en teoría ni en ninguna otra unidad. Entonces, corresponde ya a los valores de formación humana. Pero, sin embargo, por lo menos comentar de que cada uno de ustedes tiene que construir aquello. Y la seguridad justamente nos permite construir cuando nosotros nos preparamos con competencia.
Cuando tenemos buena formación, estamos seguros de lo que hacemos, porque estamos respaldados con nuestra experiencia de conocimiento y saber adquirido, ¿verdad? Entonces, seguimos. Hemos entrado después de eso a compartir con ustedes la teoría de las leyes de la Gestalt, que fue un momento muy interesante. Hemos compartido las diferentes leyes, figura y fondo, un elemento de esta ley muy importante que en todas las otras leyes de composición se dan. El artista plástico fundamentalmente algo que trabaja es la figura y fondo. Cuando se desarrolla una figura, una obra de arte, la figura y el fondo se trabajan con particularidades muy propias. Hay artistas plásticos, por ejemplo, puedo expresar un tanto mi experiencia, yo trabajo primero el fondo, los fondos, la sucesión de fondos y después trabajo y modelo con la espátula, la figura, para generar una lectura visual adecuada, de modo que ese fondo pueda privilegiar una lectura rápida de la figura. Entonces, esto no es una ley, son experiencias, criterios que uno va adquiriendo. En consecuencia, cada uno de ustedes tiene que utilizar, manejar estas leyes, lógicamente para conseguir esos productos gráficos de comunicación visual, de modo que sean persuasivas, llamativas y atractivas a la lectura del ojo humano. Seguidamente hemos compartido un campo, probablemente les decía en el primer momento de presentarles un poco complicado, difícil, por la exigencia de los métodos. Algo que lamento es de que lamentablemente en la educación secundaria, hasta donde yo conozco, no sé si en algún establecimiento educativo les han instruido los métodos como herramientas de orden, por lo menos en la vida cotidiana, para entender de que todos buscamos un orden, un proceso sistemático, ordenado, para conseguir el objetivo deseado. Entonces, inclusive ni los conceptos básicos de método, metodología, que son las hipótesis, qué es una exploración, qué es un sondeo, son cosas que deberíamos haber recibido como instrucción en el colegio. Lamentablemente, nuestra educación en el colegio tiene grandes vacíos, grandes vacíos. Pero, sin embargo, está en manos de ustedes superar todo aquello. Cuando hemos presentado estas unidades de aprendizaje, si ustedes hubieran tenido una base ya, por lo menos inicial, conceptual, con seguridad de que hubiera sido mucho más claro y mucho más libre el entender los diferentes campos. Pero, sin embargo, la presentación que hemos hecho no nos hemos basado a hacer un relato del contenido enciclopédico de cada uno de estos. Hemos manejado una serie de ejemplos, en muchos de los casos de una experiencia casi cotidiana, de modo que cada uno de ustedes entienda y comprenda todo esto, ¿no? Entonces hemos hablado de los métodos de análisis visual, el método inductivo, el deductivo, el crítico, comparativo, el descriptivo, que son herramientas que las vamos trabajando y las seguiremos trabajando. Más adelante, inclusive hoy, vamos a utilizar estas herramientas del análisis visual para compartir estos ejemplos de diseño de marca. Después de esta presentación habíamos entrado a lo que es el método de investigación científica, donde definitivamente es una herramienta que nos permite a cabalidad realizar estudios, proyectos y propuestas de diseño totalmente verificables, sin ningún temor a ningún error. Es un método exigente que lógicamente acá se requiere el trabajo de equipo inter y multidisciplinar, claro que sí, estadígrafos, comunicadores sociales, psicólogos, dependiendo del campo del diseño de marca, qué es lo que vamos a trabajar. Habíamos comentado de que generalmente el desempeño profesional en las diferentes disciplinas no es el profesional que de manera individual
resuelve todo. Siempre se acuden a otros campos disciplinares, a otros profesionales. Acuérdense, en el caso de arquitectura, había comentado, nosotros trabajamos con electricistas, lógicamente ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, estamos hablando también de ingenieros civiles, ingenieros ambientales cuando hacemos los proyectos relacionados con el medio ambiente, en fin, son equipos inter y multidisciplinarios. Y ustedes también tienen que trabajar a ese nivel. La formación que ustedes, la formación básica y central, es en la producción de mensajes gráficos, de publicidad. Perdón, en el diseño de marcas y en los diferentes campos. No olviden que no solamente van a acudir ustedes al apoyo y al trabajo de gente profesional, sino también a gente que tiene mano de obra calificada. Inclusive gente que no tiene mano de obra calificada, aprendices, si van a tener, por ejemplo, una empresa en la que van a diseñar y construir envases, empaques. Entonces ustedes van a acudir a gente que tenga mano de obra con ciertas particularidades. Entonces ahí está el campo de desempeño. Bien, con todas estas particularidades habíamos desarrollado todo este trabajo y hoy compartimos con ustedes el diseño de marca que vamos a hacer un trabajo interactivo y por favor yo voy a invitar para que ustedes vayan participando con algunos comentarios, la experiencia de los ejemplos que vamos a ir presentando, qué opiniones tienen, en fin. Y todo esto definitivamente ayuda a fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos del diseño de marca. Cuando estemos en lenguaje y comunicación, inclusive estimo de que ya vamos a estar trabajando esto la semana que viene. Estaremos hablando de marca, pero cuando hablamos de marca, ¿qué entendemos? Cuando hablamos de la marca se entiende y se comprende como una señal que permite identificar o distinguir algo para dar alguna información sobre ello. Ejemplo, las marcas, que un libro es inconfundible por su logotipo, por el empaste, sus características, o la marca que cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Acuérdense, jóvenes, ¿qué les decía mamá y papá cuando estaban en la escuela? Pondremos una marca a tu lápiz, lapicero, a tu borrador, al estuche geométrico, a tu guardapolvo, a tal para identificar que es propiedad de ustedes. Es más, inclusive, cada uno de nosotros en nuestro cuerpo, visible en el rostro, en las manos, no todos, pero poseemos una marca, una mancha, un lunar. Hablamos entonces de que es una señal que identifica. Cuando hablamos de la marca, en inglés, la marca se identifica como el branding. Y la marca definitivamente en el tiempo, desde la prehistoria, inclusive si ustedes hacen exploración, los hombres de la caverna han ido identificando cada comunidad con algunas marcas, elementos de identidad que caracterizaban su comunidad primitiva. A partir de todo esto, en el tiempo a hoy, la marca, en el caso concreto del campo de la industria en sus diferentes rubros, ha ido creciendo en el diseño de marca. Hoy por hoy tenemos marcas que por sus características gráficas, logotipos, isotipos, pictogramas, anagramas, se van identificando y tenemos una lectura clara. Estos conceptos más adelante, cuando estemos ya presentando lenguaje y comunicación, vamos a compartir qué es un logotipo, isotipo, anagrama, en fin. En consecuencia, la marca no es un capricho, es un
elemento que identifica una industria, es un elemento de identidad corporativa. Hay marcas que conocemos que son propias en nuestro medio. Hay marcas mundiales que tienen un gran prestigio y un empoderamiento en el mercado de consumo que se van trabajando. Y la marca, lógicamente, no adquiere su prestigio por su mensaje gráfico solamente, sino por la calidad del producto y también por el medio publicitario, el cómo se manejan las estrategias publicitarias. ¿Cómo busco para insertarme en el mercado preferencial y de consumo? Esas son las particularidades de la marca. Entonces estamos haciendo una introducción, de modo que esto vamos a todavía desarrollarlo de manera un poquito más detenida y con algún detalle más adelante. Arquitecta, por favor, si pudiéramos compartir ya los ejemplos de marca. Decíamos entonces, con ustedes estaremos trabajando hoy, de modo que ustedes desarrollen un nivel de lectura visual. Ahí tenemos la presentación, diseño de marcas corporativas, dentro de lo que es la comunicación gráfica publicitaria. Lógicamente, todo esto está relacionado con la lectura visual. Podemos iniciar, por favor, con el primer ejemplo. Tenemos muchos ejemplos, en algunos nos vamos a detener un poco, en otros vamos a pasar porque no vamos a poder presentar todo en esta clase. En lo posible poder abarcar lo más que se pueda. Cuando hablamos del diseño de marca, ustedes vean el caso de la tipografía. En este caso, por ejemplo, ustedes observen, dice global, business, consultorio de negocios global, ¿verdad? Esta es una empresa argentina. Y acá esto que está en texto desarrollado es un trabajo de sondeo y exploración para conseguir la información que se hizo. Por esas razones de que tomó mucho tiempo. Aquí dice diseño de logotipo para empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones de software, principalmente en el ámbito del CRM y el FRP, comunicación moderna de diseño. Cuando hablamos de global, acá, por ejemplo, toman un elemento gráfico que hace una referencia de homologación a lo que es el planeta Tierra, que está cubriendo todo el planeta. Y cuando hablamos de ese desarrollo de diseño, ustedes verán esos elementos circulares, esos puntos que caracterizan la conformación geométrica del planeta, nos permite entender de que está trabajando y tiene su extensión o distribución en el planeta Tierra. Entonces es importante ver cómo manejamos las estrategias gráficas. Aún sin entrar al detalle del desarrollo del diseño, podemos lograr un nivel de interpretación global de qué se ocupa, de trabajar en todo el planeta, aún inclusive desconociendo que pudiera ser una empresa que se ocupa de aplicaciones de software, ¿verdad? Ahora acá los colores, la tipografía, el diseño de ellas, definitivamente son una serie de aportes y una serie de producción gráfica que busca la identidad de la empresa. Es importante también entender que en el diseño de marca, los elementos gráficos y tipográficos, ya esto visto en la historia de las marcas, muchas de las marcas mundiales han ido mejorando, cambiando y haciendo el rediseño sin perder la esencia original. Esto es muy importante entender y además está relacionado con lo que habíamos ya comentado en las metodologías. Que el diseño de marca, cuando ustedes hagan un trabajo profesional, no quiere decir de que pierdan el contacto con su cliente. Tiene que permanecer ese contacto. De tal modo de que esa marca, en función de un cambio social económico,
también pueda adquirir un cambio y adecuarse a la realidad de ese momento. Con ustedes habíamos compartido en las leyes de la Gestalt las diferentes leyes, ejemplos gráficos de estas leyes que no eran muy actuales, que tienen una data de la década de algunos de los años 60, 70, 80 y unos cuantos de los años 90. Pero sin embargo, con esos ejemplos hemos podido entender cómo se manejan las leyes hoy por hoy. La aplicación de estas leyes tiene un desafío mayor, una mayor exigencia. No olviden que tiempo que pasa, el ojo humano es mucho más exigente en cuanto a los mensajes gráficos. Las imágenes de publicidad que se van utilizando, tiempo que pasa, tienen que ser más desafiantes y más cautivadores, si vale el término, para la lectura visual. En consecuencia, si logramos aquello, podemos tener el éxito deseado o el éxito esperado. Seguimos, por favor. Acá tenemos un otro diseño de marca. Alguien que quisiera participar con un nivel de comentario, ya estamos en la parte de análisis visual, el análisis descriptivo, crítico. Alguien que quisiera explicar o también compartir con nosotros su opinión respecto de este diseño de marca, si existe pertinencia de los elementos gráficos con este diseño de entidad corporativa. Acá el desarrollo indica diseño de logotipo para empresa embotelladora de agua mineral. ¿Alguien que pueda opinar, por favor, sobre el manejo del color, sus características, la pertinencia de los elementos gráficos? Opiniones. Por favor, les pido que participen porque eso es muy importante. Permite inclusive a ustedes entrar a un nivel de conceptualización, de entender, comprender y, lógicamente, buscar el espacio adecuado para poder hacer una lectura visual. Tienen la palabra, jóvenes. ¿Quién quisiera participar? Opiniones. Hay pertinencia de los elementos gráficos. ¿Qué opinan de la tipografía? Se relaciona con el producto a quién representa gráficamente lo que tenemos. Podemos hablar de las leyes de la Gestalt también. Acuérdense que hemos hecho hoy un recordatorio de las experiencias de aprendizaje que hemos adquirido. Nadie se anima. Ustedes están formando en diseño gráfico, por tanto, considero que tienen la palabra o hay el desafío de tener la palabra para opinar. ¿O no tenemos estudiantes en sala virtual? ¿Qué está ocurriendo, jóvenes? Angie, adelante, por favor, gracias. Buen día, arquitecto, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, particularmente pienso que hoy en día están de moda muchos los logos responsivos o adaptativos, ¿no? Eso significa que solamente viendo la imagen o viendo el texto ya te da a entender qué es. Y al ver solamente una B, ya también tienes que darte cuenta de cuál es la marca.
por lo tanto, este no cumple con ese diseño, ¿no? También que para hacer los logotipos deben ser colores, no ser no debe haber tantos colores, ¿no? Porque después se les tiene que volver a negativos y algo así. Particularmente pienso que no se está enfocando mucho en el agua, más que todo da más imágenes a las plantitas, porque están como que en primer plano, más que todo, y la letra brava. Y también, según la psicología del color, tendríamos que haber usado los colores mayor, o sea, en un mayor grado, tonos azules, celestes o blancos. Entonces, más que todo parece como que algo, si lo vamos a ver así, no sin letras, sin explicar nada, parecería como si estuviéramos promocionando algo turístico, algo de selva o algo así. Entonces, no da tanto enfoque a lo que nosotros queremos dar, que es una empresa de embotelladora de agua, ¿no? Entonces, particularmente pienso que no está muy bien diseñado, ¿no? Pero puede ser que me esté equivocando también. ¿Qué aporte gráfico usted hiciera, Angie, para que este mensaje sea más persuasivo, más llamativo, más atractivo? En el momento que se le ocurre, ¿qué pudiera sugerir? Para comenzar, haría un logo responsivo, como le había dicho, adaptativo, donde ya una imagen nos diga todo, sería unas olas y formando como que una cascada más o menos, si quieren promocionar la cascada, y ya la letra que esté más o menos más chiquita, pero que vayan en forma como que de agua, como que de ondas, ¿no? Entonces cambiar la tipografía en base a lo que está buscando el cliente en este caso. Gracias. Es importante, jóvenes, entender primero el mensaje. Acá dice, embotelladora de agua mineral. Lo que consumimos generalmente en casa, compramos en botellones, en botellas, agua tratada, que no es lo mismo que agua mineral, ¿verdad? Entonces es importante entender qué particularidades tiene el agua tratada que consumimos, lo que compramos embotellado, en botellones grandes, en fin, y el agua mineral. El agua mineral, naturalmente, ¿dónde lo encontramos? Probablemente en los brotes de agua que hay en las cordilleras, en algunas serranías, en algunas vertientes. En este caso hablan de que es un entorno muy propio, dice comunicación, colorido, entorno buscando identidad del producto con un entorno típico y representativo del país. Estamos hablando de un país, Venezuela. Probablemente ellos tienen esta particularidad de imagen natural, geológica, de una montaña donde hay un brote de agua. Entonces, para nosotros en el momento podemos decir que no es adecuado, porque no conocemos. Es lo mismo que digamos del Tunari. La silueta del Tunari, la silueta geofísica del Tunari, ¿qué empresa utiliza? Ha utilizado la empresa de cerveza Taquiña, históricamente, de años atrás. En consecuencia, si nosotros mostramos en un contexto, en una sociedad europea, norteamericana o asiática, y decimos taquiña y mostramos la silueta de la cordillera, puedes decir, una persona ajena seguramente debe ser un lugar donde se hace patinaje en hielo, esquí. Entonces, hay una serie de mensajes que son propios para un cierto entorno, para una sociedad, para un país, y es importante ubicarnos en ese contexto. Entonces, para nosotros estas motivaciones gráficas definitivamente podemos calificar que están fuera de lugar, no lo conocemos. Adelante, por favor, pide la palabra José Hugo, luego Miguel.
Adelante, José Hugo, por favor. Y después, Miguel. Buenos días, Arqui. Adelante, por favor, José. Bueno, los primeros aportes que yo podría poner al logo es que los colores tal vez deberían estar más simplificados y las formas igualmente, para que así tenga una mejor comprensión. Y también quería dar la curiosidad que creo que en Venezuela existe una montaña parecida, que es el Salto de Ángel, en una cascada, y tal vez hace referencia a eso. Gracias, José. Miguel, adelante, por favor. Bueno, buenos días. Bueno, en sí, el tema primero serían los colores del isólogo, ya que para su reproducción en diferentes formatos podría reducirse a, digamos, simplemente dos colores, azul y verde. Y en la tipografía, pues, se tendría que completar sin, sin acceder a lo que es una de las leyes de autocomplementación. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy gentil. Seguimos, por favor. En todo caso, yo lo que quiero expresar, jóvenes, respeto muchísimo la opinión de ustedes. No hay, puedo decir de que en el caso de diseño de marcas no hay leyes exactas como la matemática, ¿no? Son situaciones de opinión, de preferencia, y es importante ubicarnos en los rasgos socioculturales y en las motivaciones que se utilizan. Hay motivaciones que es de conocimiento propio solamente de una ciudad, de un país, y no de un conocimiento continental o mundial. En consecuencia, la lectura puede ser muy complicada o difícil al no conocer estas motivaciones de ese lugar, de esa ciudad o de ese sitio en específico. Acá tenemos otro diseño de marca, Vital Class. ¿Qué es lo que dice en la parte del desarrollo? ¿Cuáles han sido las motivaciones y los marcos conceptuales para este diseño? Acá indica diseño de logotipo para empresa dedicada a la comercialización. Es una empresa intermediaria que crea red de ventas de marketing a diferentes niveles, características, programas de salud y bienestar personal como línea de producto. Pero ahora nos detendremos en la parte gráfica y tipográfica. ¿Tiene relación con el desarrollo? Opiniones, por favor. En la parte gráfica, ¿cómo podemos describir esa abstracción gráfica que presenta y estará relacionada con la actividad de esta empresa? José, adelante, por favor. Perdón, Arqui, no bajé mi mano. Bien. ¿Qué opinan, jóvenes? Deténganse en la parte de abstracción gráfica y en la tipografía. Hablaré concretamente aquello que está en un color azul magenta y un color plomo con gradación al blanco. ¿Qué opinión? Tan solamente remítanse de manera visual a ese trabajo de marca. ¿Qué es lo que ustedes pueden entender en esa abstracción? ¿Tendrá relación con lo que dice acá el texto? Programa de salud y bienestar. Alguien que pudiera describir qué lectura tiene en ese gráfico, con qué puede asociar, con qué puede comparar o relacionar si hablamos de salud y bienestar.
Alisa, adelante, por favor. Bueno, en relación a lo que son los colores, creo que maneja acertadamente ambos colores en relación a lo que es la salud y el bienestar, puesto que da una sensación de relajación igual. Y creo que igual, como indica igual en la descripción, hace venta de productos para deportistas. Creo que en cierta forma eso se puede visibilizar en el icono que existe antes del texto, puesto que tiene como expresa movimiento. Y para mí ahí expresa todo lo que es en relación al deporte. Alisa, usted advierte de que hay una abstracción como si la figura humana estuviera extendiendo los brazos para arriba en una situación de flexibilidad y agilidad física. Sí, también. Sí. Por esa razón les decía, deténganse en la parte gráfica. Cuando hablamos de la abstracción gráfica, en algunos casos, si manejamos la estilización gráfica también, es muy importante detenernos en estos aspectos de mensaje, ¿no? Acá en este ejemplo yo puedo valorar, así como usted también hace la actitud valorativa de esa abstracción gráfica que relaciona con la salud y bienestar de particularidades propias para deportistas. Y lógicamente, ahí está. Esta extensión de los brazos hacia la parte alta hace una conformación insinuativa de una B que completa el texto vital. ¿Sí? Ahí está como el elemento gráfico y el elemento tipográfico pudiéramos hacer una interrelación para la lectura visual como una situación de complemento en el diseño de marca. ¿Estamos de acuerdo con el comentario que he hecho de interpretación de la parte gráfica y tipográfica? Si hay alguna opinión complementaria en contra, pues respetamos plenamente la opinión de alguien que quisiera comentar al respecto. Bien, seguiremos. Para no detenernos, trataremos de ver una mayor cantidad o número de ejemplos. Acá, una empresa que tiene particularidades relacionadas con la educación. Domi, una empresa del Ecuador probablemente que tiene algunas particularidades. Arquitecta, batería se está agotando, tome sus previsiones. Una empresa que desarrolla, decíamos, actividades relacionadas con la educación. Pero ¿qué dice acá en el texto? Desarrollo. Diseño del logo para un proyecto educativo digital para integrar el uso de las tecnologías de la información, los TICs informáticos que se llaman también, en aulas, así como para dar orientación a estudiantes en su camino de aprendizaje, ¿no? Entonces tiene una relación en el proceso pedagógico didáctico de la enseñanza-aprendizaje. Continuando, indica el texto, pretende constituir una herramienta de máxima utilidad para la comunidad educativa desde la primaria hasta el bachillerato. Es decir, para nuestro léxico, primaria y secundaria, y también la universidad, así como al profesorado o al plantel docente, tanto para el país ecuatoriano como para Latinoamérica. Eso dice el texto. ¿Qué opinión tienen acá del diseño de la tipografía y el diseño de identidad de marca que proponen para esta empresa? Opiniones, por favor. ¿Es persuasiva, es atractiva, llamativa? ¿Qué sugerencias, qué aportes pudieran hacer
Estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues todavía ustedes no son profesionales diseñadores gráficos, pero considero de que tienen ya las herramientas y los juicios y criterios para expresar opiniones y esto nos ayuda a crecer también en experiencias para ir progresando y mejorando nuestra actitud de diseño. Tienen la palabra. Opiniones. ¿Qué opinan? Acá en la tipografía, la letra M utilizan como elementos de abstracción y alguna aproximación de simbolización con la M. ¿Será atractivo? ¿No será? ¿Tiene su cualidad propia para el diseño de esta marca? ¿Qué opiniones tienen? Nicolás, adelante, por favor. Gracias por participar. Buenos días, Arqui. A mí me parece que está bien, en mi opinión, en mi opinión. Me parece que está muy bien logrado el logotipo. Se da a entender, voy a entender más o menos bien lo que está, más o menos de qué es la, más o menos. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Ay, perdón. ¿Cómo califica esto, Nicolás? ¿Es persuasivo, atractivo? ¿Qué pasa con los colores fundamentalmente? Si estamos hablando de una actividad pedagógico-didáctica de enseñanza-aprendizaje que se relaciona a la primaria, la secundaria y también la universitaria al respecto, ¿qué opina? ¿Me podría decir, no? Bueno, escucho muy bien la última parte. Sí. Decía, ¿qué opinión tiene cuando hablamos de que es el diseño de marca para una empresa que tiene relación con la actividad pedagógico-didáctica, proceso educativo concretamente, dentro de lo que es la enseñanza de los TICs informáticos para la primaria, secundaria y universitaria? Considera que la parte gráfica es incluyente a estas herramientas de aprendizaje de los TICs informáticos para la primaria, secundaria y universitaria, además entendiendo que tenemos grupos de edades que están identificados con la primaria, la educación primaria, grupo de edades identificada con la educación secundaria y grupo de edad con la universitaria. Será pertinente y refleja de que el trabajo pedagógico está orientado para estos tres ciclos formativos, primaria, secundaria, universitaria. ¿O considera de que debía trabajarse mejor al respecto? No está mal ni bien, al menos en mi parecer, aunque tal vez los colores se ven algo apagados. Lo único que diría, porque después el mensaje sí se entiende más o menos de para qué más o menos está hecho el logotipo, pero después de eso no le veo tanto problema, nomás que es un poco difícil, ¿cómo decir? ¿Cómo se llama esto? No es tan fácil no es tan agradable a la vista, podría decir. No, el que haya, digamos, que va, digamos, de un color gris, después a como un verde claro, después naranja claro, después un celeste, después directamente hacia un negro, no sé. Para mí no queda tan bien ese gama de colores. Como que no hay tanta armonía. Aunque si se hace en blanco y negro, no creo que haya el mismo problema. Muy amable, Nicolás, muchas gracias. Alisa, por favor, tiene la palabra. Yo creo que de lo que ahorita usted mencionaba del nivel primario, secundario, universitario, tal vez está representado con esos tres elementos, tres
colores que tiene la imagen. Al mismo tiempo, creo que se representa lo que son libros, ¿no? Libros apilados. Entonces, ahí simboliza el aprendizaje y creo, no estoy segura, tal vez a mí me da la sensación de que como al principio las primeras letras tienen un tono de gris más tenue y después son un gris más oscuro, da la sensación de un cambio, ¿no? Como que se da una transición con estas herramientas que luego se aprenden, se da un cambio y es más nítido, como se puede ver en el mismo logo. Me parece muy interesante, Alisa, su interpretación, especialmente el caso de la M, que usted asocia como si fueran 3 volúmenes de libros, que estarían conformando los cuerpos de construcción de la letra M. Pero si hablamos del color, generalmente los colores primarios o los más atractivos o los más resaltantes para el ojo humano, no hubiera sido más adecuado para el primer caso, para la primaria. Y cuando hablamos de la secundaria, ¿cómo pudiéramos, diríamos, identificar o puntualizar ese crecimiento que usted hace? Es interesante, hay un crecimiento. No hubiéramos hablado más bien de una gradación del color, es gradación, crecimiento, de un tono bajo a uno más intenso. La degradación es de un tono alto a un tono bajo. Si estamos hablando de 3 ciclos formativos, primaria, secundaria, universitaria, el color debía estar representando esa gradación de crecimiento, ¿le parece o no? ¿Qué opinas al respecto? En cierta forma sí también, y tienes razón, o sea, los colores que están acá son como que de un mismo nivel y como usted dice, sí, más relacionado para lo que es la primaria, pero no sé. Definitivamente, con seguridad de que si el autor de este diseño estaría escuchándonos, yo creo que nos iniciaría un juicio por destrozar su idea intelectual, pero en realidad el mensaje no es ese, sino el mensaje es cómo nosotros pudiéramos mejorar. ¿Y qué es lo que entendemos? Es lo que habíamos comentado ya en varios momentos. Cuando ustedes hacen un trabajo de un mensaje gráfico, sometan siempre a opinión externa. Estimo que en algunos de estos casos, trabajo profesional, lógicamente, de diseño de marca, no se ha hecho el trabajo de verificación. Perdón, el sondeo de opinión de personas externas. La validación que dice, por ejemplo, Frascarta. ¿Qué opina la gente? ¿Cómo lee? Lo que me ha agradado mucho en la participación suya es de que cuando asocia esos 3 cuerpos de trazo de lo que es la letra M, asociadas con volúmenes, sí, hay ese mensaje. Pero hay una cierta dificultad que no todos tienen esa lectura. Probablemente había que haber insinuado con algunos pequeños detalles, con unas líneas intermedias para asemejar como si fueran páginas del libro. Hacer un poquito más clara y extensiva esta lectura para un público común. Entonces, ese ya es un avance en nuestro análisis. Y no estamos destrozando el trabajo del profesional o el estudio que ha hecho este trabajo. Nos detenemos que es para la primaria, secundaria y universitaria. Hay un ciclo de crecimiento, lógicamente, de los conocimientos y el manejo de los TICs informáticos, ¿verdad? El color debería mostrar. Probablemente es muy tenue, me atrevo a decir, que la educación pudiéramos utilizar con color. Puede ser la gama de los azules. Un celeste con una saturación al blanco, un celeste bajo, como decimos comúnmente, pudiera ser para la primaria.
un azul turquesa un poco más encendido o elevado con una saturación para la secundaria. Y para la universitaria, un azul pleno intenso, ¿verdad? En consecuencia, el color ya me estaría orientando que estos TICs, lógicamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene un proceso de crecimiento, una alternativa. La otra alternativa hubiera sido de que el tamaño de las barras de los 3 cuerpos de la M en la primaria sea más corta. En la secundaria, un poquito más elevada, y la universitaria, lógicamente, el cuerpo completo. ¿A dónde vamos con esto? A manejar las herramientas de la proporción, lectura, comprensión, ¿verdad? Y con esto, jóvenes, lo que quiero compartir no es nada complicado, detenernos a analizar, a estudiar a cabalidad cuál es lo pertinente, cómo debería diseñar. Acá yo no hago ningún tipo de crítica a la tipografía. Nos hemos detenido en la M, que tiene una particularidad muy propia. Y usted, Alisa, ha hecho esa identificación que definitivamente ha permitido compartir con los jóvenes. Y esto nos ha permitido también detenernos y analizar qué elementos de reforma o rediseño pudiéramos hacer. ¿Sí? Yo agradezco mucho su participación. Algunas opiniones respecto de esto, del comentario que hace Alisa, Nicolás. Puede ser de que tengamos estudiantes que digan de que este diseño tiene particularidades propias y que no se necesita mejora, ningún contratiempo, son opiniones. Opiniones, lógicamente, que se respetan. ¿Algún otro tipo de comentario, de aporte que ustedes pudieran expresar para mejorar el diseño de marca de esta empresa vinculada al manejo pedagógico, educativo y enseñanza de los TIC informáticos? Es importante, jóvenes, recordar lo siguiente: cuando se trata del diseño de marca, tenemos que explorar cuáles son roles, funciones, qué actividades, cómo se desempeña para tener precisión en el mensaje gráfico. En el caso, por ejemplo, del diseño de marca de agua mineral Brava, para muchos, con seguridad decimos, no le entiendo. Pero son elementos característicos de un país. Yo hacía una referencia con el caso de la silueta del pico del Tunari en nuestro medio. O el caso del pan de azúcar en Brasil, que tiene una conformación fisiográfica muy propia. Entonces son elementos que si uno no conoce con cierta aproximación o a cabalidad, la lectura no se completa. Entonces hay elementos gráficos que tienen una lectura y es para que comprenda una sociedad, una ciudad, un país, y no así todo el continente o el mundo. Entonces, todo depende de las motivaciones y cada uno de ustedes tiene que entrar en esa particularidad. Bien, arquitecta, estamos recién en nuestra primera carpeta. Trataremos de avanzar para no dejar a medias todo esto, y en la segunda carpeta nos vamos a detener otra vez a interactuar. Nos tomaremos el tiempo de unos 30 segundos o un poquito más en cada ejemplo. Jóvenes, lo que les voy a pedir para compartir el mayor material, no vamos a hablar acabando esta primera carpeta, lo que queremos es de que ustedes vean la gran variedad de diseño. El anterior, por favor, arquitecta, perdón, estoy en contradicción a lo que había sugerido. Acá, por ejemplo, dice empresa dedicada a rentar jets privados. ¿A dónde me refiero? Que se detengan en el elemento gráfico. Ahí tenemos la cola de un avión, ¿verdad? Entonces, es una abstracción. No es un elemento gráfico representativo a detalle, pero ahí está.
Me he permitido detenerme en esto, por favor. Ustedes asocien el mensaje gráfico y tipográfico para entender a cabalidad si existe la pertinencia del diseño. Seguimos, por favor, ahora sí. Unos 20 segundos, por favor, arquitecta. Observen la tipografía, la abstracción de D de data, cómo se puede generar elementos geométricos de cuerpo, volúmenes, formas. Para todo acto de observación, por favor. Bien. De esta primera parte de material compartido, jóvenes, la pregunta va a lo siguiente. De los ejemplos que ustedes han podido compartir,
en la presentación de este primer grupo de ejemplos del diseño de marcas corporativas. ¿Cuál de los ejemplos les llamó la atención? Por el color, su particularidad, su relación con la actividad, opiniones. ¿Qué opinan en cuanto al diseño, sus características? Opinen, jóvenes, expresen sus opiniones personales. De manera conjunta, ¿cuál es el criterio que tienen respecto del material compartido? ¿Hay claridad, no hay claridad? ¿Les llama la atención ustedes como futuros diseñadores gráficos? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Es una experiencia interesante? ¿No la es? ¿No hay opiniones? José, adelante, por favor. Tiene la palabra. Bueno, Arqui, la verdad que me pareció muy interesante todo el material porque nos ayuda a comprender más sobre nuestra área y ayuda a nuestro criterio, que es lo que más necesitamos a veces. José, quisiera un poco más interactuar con usted. En el taller de diseño gráfico, ¿qué trabajos han hecho? ¿Han hecho algo que ya se aproxima con algún intento de diseño de marca? ¿Cómo pudiera usted, si han hecho ese trabajo, hacer una relación con los ejemplos que vemos? ¿Qué tanto de avance tienen en el taller? Eso es muy importante para ver la utilidad y para poder también compartir con ustedes algunos aportes. Bueno, Arqui, en taller de diseño, hasta ahora estamos avanzando composición, como por ejemplo abstracciones de líneas y con abstracciones de letras y composiciones. O sea, básicamente es como armar un criterio de una estructura que tenga bases y fundamentos con las cuales podemos defender esa composición. José, en el caso de las abstracciones, ¿han desarrollado algún trabajo ya de abstracción de figura humana, figura de animales, objetos? No, Arqui. Ya, de todas maneras, si no han hecho ese trabajo, algo que quisiera que ustedes comprendan, jóvenes, es esta experiencia que estamos viendo en el diseño del logo. Ustedes podrán advertir de que el común de los trabajos tiene una particularidad de trabajar en la parte gráfica, en la abstracción y en el rediseño de la tipografía. El diseñador gráfico tiene que trabajar la tipografía aportando su opinión, en algunos casos dicen su estilo personal para el trabajo. Entonces, cuando hablamos de diseñar y hacer esos trabajos, ustedes desde el primer curso tienen que ir trabajando, explorando cuáles son los elementos de identidad personal en la expresión gráfica.
De ninguna manera podemos pensar de que todos tengan la misma particularidad, el mismo talento gráfico. Cada uno tiene que buscar, reitero una vez más, su perfil profesional, su estilo, si quieren, para este trabajo. Entonces, las diferentes empresas que estamos viendo buscan y trabajan en ese propósito. En consecuencia, cuando hablamos del taller jóvenes, por favor, nuevamente, nosotros en teoría no estamos trabajando de manera integral al taller, no se ha hecho ese trabajo, pero en la medida que compartimos con ustedes las diferentes unidades de aprendizaje y ejemplos, nos detenemos a este momento de hacer una transferencia, una interrelación con la experiencia en el taller, aún no hayan desarrollado trabajos concretos de los campos que estamos compartiendo. En el momento propicio en el que ustedes estén haciendo estas actividades de verificación en el taller, lo que tienen que hacer es transferir, rescatar esas experiencias que estamos trabajando para aplicarlas. Habíamos comentado también de que no esperen de que el profesor de diseño gráfico les dé toda la parte teórica con el rigor que hacemos, porque el trabajo del profesor de taller de diseño gráfico tiene una particularidad más práctica, más objetiva, más aplicativa. Entre tanto, nosotros construimos en ustedes y con ustedes las herramientas de conocimiento teórico conceptuales que son el puente para la verificación de la actitud práctica. Actitud práctica que tiene que responder a todas esas condicionantes teórico-conceptuales. No hay práctica sin teoría y la teoría que no tenga práctica se queda en la teoría. En consecuencia, reiterando nuevamente, todo lo que trabajamos con ustedes siempre mostramos la parte práctica aplicativa, de modo que puedan valorar la utilidad y el cómo cada campo de conocimiento, cada unidad de aprendizaje está construyendo y aportando a ese proceso. Tal vez algún comentario más, José. Más adelante, seguramente el profesor de diseño gráfico ya les ha debido antelar cuál va a ser el trabajo de final del semestre. Ya tienen el tema. Hola, José. Estamos, es que nos da diferentes trabajos y cada vez vamos mejorando ese trabajo. ¿Y no les ha comentado el profesor cuál sería el trabajo para cerrar el primer semestre? Que reúna las experiencias de todo esto que están realizando en el taller. Por el momento yo no sabría decirle, no sé si algún compañero tiene esa información, pero según yo no. En algún otro grupo, jóvenes, si pudieran tal vez compartir, dejarnos saber qué trabajo es el que ya tienen establecido, por lo menos compartido el profesor con ustedes sobre el trabajo de fin de este semestre. Porque Bueno, yo sí. generalmente tengo entendido, por lo menos en presencial, se ha trabajado para finalizar los semestres, el primer semestre y con mayor razón el segundo semestre, un trabajo final. Alguien que quiera hacer algún comentario y expresar tal vez su experiencia en el taller de diseño, por favor, tiene la palabra. Arqui, buenos días. Yo, Adelante, de lo que, Adrián. de lo que usted habló hace rato sobre diseñar sobre objetos, estamos pasando ya esto con el arquitecto Yaguar y nuestro último tema va a ser percepción visual. Ya. Hasta ahora ese momento recién vamos a avanzar hoy sobre la percepción visual. De todas maneras, en este tema que ustedes van a trabajar, es importante, reitero nuevamente,
Todas estas herramientas que estamos compartiendo, que ustedes vayan aplicando. Esto les va a permitir, lógicamente, productos más razonados, mejor elaborados y que alcancen a esa persuasión, ¿no? No me refiero concretamente a que ustedes satisfagan al profesor en el término de alcanzar una mayor nota, que eso lógicamente se entiende de que es un interés de ustedes y del profesor. Me refiero de manera importante a la experiencia de conocimiento. Que ustedes puedan lograr trabajos ya un poco más elaborados, con un mayor aporte, más comprometidos con todo este proceso formativo que ustedes están adquiriendo en las diferentes unidades de formación y, lógicamente, contando e incorporando la experiencia que estamos trabajando en teoría. Gracias, Adrián, por compartir. Bien, entramos a una segunda carpeta para poder compartir estos ejemplos. Por favor, arquitecta. Observen, jóvenes, acá los elementos motivantes, colores, la tipografía, el caso de las figuras, abstracciones que se van utilizando. Acá nos vamos a detener un poquito más de tiempo y haremos algunos comentarios en aquellos casos que sí ameritan hacerlo. Acá, por ejemplo, dice bebotes. Observen cómo la imagen de un bebé acá se va utilizando para dar una expresión geométrica y formal de homologación a la O. Ahí tenemos un bebé probablemente un poquito subido en peso, para que esto pueda constituir en cuerpo geométrico y trazo la O, que también son elementos de motivaciones propias y características, en este caso, del diseño. Acá en el desarrollo dice diseño de logotipo para empresa dedicada a la venta de artículos para bebé por su portal en Internet. Bueno, es una particularidad muy propia que hoy por hoy muchas de las ofertas de compras, ventas y posicionamiento de mercado hoy por hoy se hacen vía Internet o por las redes. Acá en la parte de comunicación, ¿qué describe? Esto, por favor, no es una opinión propia, sino es lo que se rescata de la memoria explicativa del proyecto. Dice, colores frescos transmitiendo ternura y delicadeza. Nos detendremos acá. ¿Qué opinan al respecto? Los colores tienen una lectura, una connotación, una asimilación de frescura. La parte de motivación transmite y nos da una percepción y sensación emocional de ternura, de delicadeza. Opiniones. Tienen la palabra. ¿Qué aportes pudieran hacer? ¿Hay pertinencia, hay precisión? Acá complementa y dice, todo para tu bebé. Cuando dice todo para tu bebé, ¿qué artículos más consideran que ofertan? Y además, ¿será que el logo permite entender de que todo para tu bebé, prendas de vestir, probablemente los clásicos biberones, chupones, juguetes propios para esta edad? Si dice todo, podemos hablar inclusive de cunas. Consideran de que todo para tu bebé expresa lo que está ahí y hay concordancia en toda esa oferta. Opiniones. Si hablamos de colores frescos, de manera simbólica sabemos que el azul turquesa o celeste también que otros califican, es un color que identifica al bebé varón.
y el rosa, bebé, mujer. Aquí dice todo para tu bebé. La lectura que yo hago es todo para mi bebé varón. Está al margen, bebé, mujer. ¿Qué opinan? Opiniones. Considero de que la participación más pertinente y necesaria es de las señoritas. ¿Qué opinan al respecto? Belén, adelante. Muchas gracias. Buenos días, arquitecto. Buenos días. Creo que el bebé ya está explicando a qué cierto, ¿cómo se dice? Grupo social está dirigido. Y en cuanto al color, muchas veces, como usted dice, el azul para el hombrecito, el rosado para las mujercitas, a veces creo que las personas se adelantan en comprar ropas y compran ropas de un solo color que no sea ni para mujer ni para hombre. Y el color creo que está bien dirigido para ambos. Ya, y en cuanto a este aspecto complementario que dice en texto tipográfico, todo para tu bebé, ¿qué opinan? Acá el mensaje gráfico de identidad permite entender de que esta empresa oferta todo para el bebé. Eh, Una persona común, ¿será que puede entender de que esta empresa oferta todo para su bebé? Siga, por favor, adelante. sí, yo creo que sí, porque está, como le digo, ya está dirigido para cierto grupo social, que son los bebés. Gracias, Belén. Adelante, por favor, su comentario, opinión y participación. Yerelisa tiene la palabra. Buenos días, Arqui. Primeramente, la verdad me agrada la parte del logotipo donde dice Bebotes. En la parte de su color, me parece bien, digamos, la tipografía que están utilizando. Y el color, digamos, como que lo lleva de dos colores, como un blanco y que luego va con un azul alrededor. Pero creo que tal vez, digamos, debería ser un poco más inclusivo, ya que en la parte del diseño gráfico es como que digamos que también tenemos que no solo relacionar a unas cosas, sino también ver a otros puntos. Porque como dijo mi anterior compañera, es como que tristemente hay como los tipos de estándares, se podría decir, que ponen las personas, que es rosado para mujercita, azul para varón, o digamos tal vez la forma de hacerlo inclusivo era que digamos pongan a una bebita y no a un bebé varoncito. Tal vez, digamos, en la parte del pañal algo rosadito y sería un poco más inclusivo. Y en la parte que dice de todo para tu bebé, la verdad yo creo que es algo muy simple, es como que no está tan detallado, es su tipografía y debería estar realizado tal vez de alguna manera con formitas, yo lo creo, ¿no? Como digamos en cada letra tal vez ver una parte de un artículo, como digamos una parte como un juguetito, como una sonajita, pero que le dé forma, digamos, de ver de a qué productos puedes acceder cuando dice todo para tu bebé. Muy amable. Gracias, Yerelisa. ¿Alguna otra opinión, jóvenes? Muchas gracias por participar. Nicolás, ¿qué opina al respecto? Perdón. No, pero quería preguntarle, Arqui, pero el color azul en cosas de niños no se refiere más a que es un color que se usa para productos para bebés, hasta donde yo sabía. Porque yo sabía que estos tipos de colores así, digamos, el azul, así como con tonos de blanco, así un azul casi yendo a celeste, bueno, más el celeste con blanco, hasta donde yo sabía se usaba más simplemente para bebés. Hasta donde yo sé, no estoy desprestigiando lo que ha dicho la compañera, pero hasta donde yo sabía es más un asunto de
como de presentar bebés más que todo, no es del otro, hasta donde yo sabía. Insisto en este detalle. Por favor, compartiremos todavía esta opinión, Nicolás. ¿Usted asimila este mensaje de empresa dedicada a la venta de artículos para el bebé y lo que dice todo para tu bebé? ¿Usted estaría de acuerdo de que acá en su lectura entiende de que es todo para el bebé, varón, mujer? ¿Hay claridad al respecto? Yo creo que esto es tanto algo de puntos de vista, porque para mí se nota el tiro, lo encuentro ese mismo momento que lo veo, al ver al bebé, porque dice bebotes y todo para tu bebé, y uno ya se hace la idea de que son cosas para bebés. Digamos, yo lo veo que sí se entiende, que está hablando, que es como que es una generalidad, no está hablando de solo uno. Por eso dije eso, aunque es solo mi opinión, hasta donde lo que yo sabía de esto de las empresas de bebés, cosas así, porque a mí me gustaba ver publicidades más antiguas y algunas más nuevas, y rara vez ya hay pocas publicidades que sean así de colores azules, la mayoría ya usan colores blancos, como Huggies, creo, que es uno que ha cambiado harto de cómo era hace mucho tiempo, ahora es colores blancos. No sé si es que usan el blanco para representar que los bebés son así como algo puro, podría decirse, no sé, algo así podría decir. O el azul, Sí. no sabría decir, porque no me acuerdo que se presentaba el color celeste. Digo. Sí, lo que dice Nicolás hay un aspecto importante, conocer el simbolismo de los colores. Los colores tienen mensajes simbólicos, el blanco, pureza, el azul, por ejemplo, un firmamento, una extensión, una profundidad, una magnitud que no tiene una medida precisa. Entonces, es muy importante entender aquello para ir aplicando y seleccionando. En teoría del color, ustedes van a ir profundizando esto. Nosotros nos vamos a detener en algún momento en hacer un comentario referencial porque no es el trabajo de la unidad de formación, pero en la parte de psicología de la publicidad vamos a tocar esto. Cómo los colores impactan en la psicología y en la lectura visual, no solamente las formas, sino también los colores. Gracias, muy amable por participar. Seguimos, por favor, arquitecta. Trataremos un poquito de... Ahí, por favor. En este caso dice, al peor postor. Por favor, observen el gráfico. Esto es muy interesante. ¿Quién pudiera describir y cómo interpreta la parte gráfica de este diseño de marca, al peor postor? Desarrollo, dice, esto es una empresa española. Diseño del logotipo para una empresa que se dedica a realizar subastas a la inversa. Del peor postor. Parten al mejor postor. ¿Verdad? Julián, adelante. ¿Qué opina y qué nos puede compartir respecto de su lectura visual? Adelante, por favor. Lo que yo quisiera decirles es que a primera vista pensé que era más de algo más infantil, la verdad, porque no lo veo tanto así como para hacer una empresa que se dedica a subastas. Lo vi más de juguetes o algo así, porque sin leer y verlo de lejos, digamos, es como que muy infantil, demasiado, por los colores y la tipografía incluso. Gracias. Adelante, Nicolás, por favor, con su opinión. Adelante. Disculpe, aquí, esta publicidad también es algo antigua, ¿no? Por la tipografía y cómo está hecha, ¿no? Sí. Eso quería decir más o menos. Tenía esa duda, sí. Nicolás,
¿Qué pudiera usted resaltar de la parte gráfica? ¿Qué detalle usted advierte? Que, bueno, al menos yo lo que noto es que tal vez están asociándolo, al decir al peor postor hacia las caseras de caballos. Ya, porque una carrera de caballos es competencia. En una subasta hay competencia de precios, de ofertas, de demanda, ¿verdad? Sí. Sí. Y tal vez lo asocian porque las caseras de caballos, digamos, es más un perder que un ganar. A eso. Con usted voy a resaltar este detalle, Nicolás. Probablemente muchos de sus compañeros no han advertido. Acá dice, subasta a la inversa. Usted vea el primer caballo con jinete. El jinete, ¿hacia dónde está mirando? ¿Adelante o atrás? Está mirando hacia atrás. Entonces dice, subastas a la inversa. ¿Considera que es interesante? ¿Adecuado? ¿Qué opina? Subastas a la inversa. Y ese detalle es para un acto de observación. Hay mensajes como estos, diseños de marca o identidad también corporativa, que son desafiantes a la lectura visual y considera que muchos de sus compañeros no han advertido de que ese primer jinete que está adelante está mirando atrás y que ese es un mensaje para entender de que es una subasta a la inversa. ¿Qué opina al respecto? Muy interesante, no lo había notado a la primera. Bueno, al menos yo no lo encontré a la primera. Es algo como para... No sé, es muy interesante, ni me había dado cuenta para nada. Una buena forma de publicidad y hablar más o menos de lo que están haciendo, que no, son las subastas a la inversa. Más con lo de las caseras a caballo y decir al peor postor, teniendo en cuenta que en las caseras de caballo normalmente, bueno, a veces, o otras veces, bueno, normalmente están arregladas. Así que el peor postor, subastas a la inversa, tiene mucho sentido. A menos yo le encuentro algo de sentido en eso. ¿Qué opina al respecto? ¿Es imaginativo, creativo, innovador? ¿Cómo califica esto? Nicolás. Muy creativo. Lo único tal vez que sería... Seguramente, si esta es una página, ¿no? Está lo de al peor postor. ¿Aún sigue existiendo? Y si sigue existiendo, supongo que han cambiado el logo, ¿no? Es muy probable, pero cuando hablamos de la parte imaginativa y creativa, Nicolás y todos los jóvenes estudiantes, es importante entrar. Acá lo que me llama la atención, recordando lo que sí, alguno de los compañeros me parecía algo infantil, lógicamente por la calidad gráfica. Pero cuando hablamos de la parte motivadora, ese detalle, por ejemplo, de la inversa es algo motivador, creativo. Muchas gracias, Nicolás. Josué, adelante, por favor, tiene la palabra. Muy buenos días. Quería señalar algo que me pareció un poco interesante en esto. Tiene demasiados elementos gráficos, a mi parecer. O sea, a la pasada no te puedes dar cuenta que uno de los jinetes está viendo a la inversa. Sí. Es más como que tendrías que prestarle mucha atención para poder notar ese pequeño detalle. Aparte de eso, aparte de eso quería decir que los colores son demasiado llamativos como para algo que es para adultos. Sí, con seguridad. Pero no olviden de que esta actividad, este mensaje no es para niños ni para jóvenes, ¿no? En las subastas generalmente participan gente adulta, adulta mayor, gente que ya tiene una cierta estabilidad o capacidad económica, ¿verdad? Entonces es importante también ubicarse en el contexto para quién está dirigida o dirigido este mensaje gráfico, ¿verdad? Bien. Seguiremos, por favor, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Arquitecta, si pudiéramos completar este material para no dejar a medias, que los jóvenes puedan. Médica Mirador.
sistemas de seguridad, venta de aeronaves, ahí tenemos una particularidad propia de gastronomía. Acá ustedes observen, por favor, grupo, perdón, anterior. ¿Qué ley de la Gestalt estaría acá? ¿Alguien que pueda, por favor, participar? Figura fondo. Grupo Talento, la parte gráfica. Adelante, por favor. Belén. Hola. ¿Cierre? Sí, adelante, por favor. ¿Quiere participar? ¿Sería la ley de cierre? Cierre. Gracias. Alisa, adelante, por favor. Tiene la palabra. Ley de figura fondo. Ah, muy bien. Se construye con dos elementos complementarios, el elemento fondo que resulta ser el blanco. ¿Qué otra ley usted advierte? ¿Habrá la ley del cierre, la compleción? Nicolás, ¿usted quiere participar? Adelante, por favor. La ley de la continuidad. Ya. Y si hablamos de la ley del cierre, ¿estará presente también? No. Hola. Perdón. Sí, también. Sí. Bien, gracias. Seguiremos, por favor, para completar. Ya estamos casi en los últimos minutos. Necesito unos 3 minutitos más para hacer un instructivo. Seguiremos, por favor. Exacto. Anche la mia la mamma appena che si è vacunata io Gracias, arquitecta. Concluimos ahí. Bien, jóvenes, hemos compartido con ustedes un material. La verdad es de que el tiempo se nos ha reducido, pero
Sin embargo, el mayor valor de todo esto es la interacción, las opiniones, la participación de cada uno de ustedes, que siempre nos permite ir conociendo inquietudes, opiniones particulares de cada uno de ustedes, y todo esto es una experiencia de aprendizaje muy interesante, constructivo, de aporte. Bien, ¿algún comentario de alguno de ustedes sobre la presentación, el material de hoy? ¿Qué opinión tienen? ¿Les ayuda? ¿Construye? ¿Alguna opinión de la experiencia de hoy adquirida? ¿Fue interesante? ¿Se pudo entender? ¿Avanzamos un poco más? ¿Qué opinan? Tienen la palabra. ¿Se entendió? ¿Agradó la reunión de hoy? Esos métodos que hoy también en el diseño de marca nos hemos permitido utilizar estas herramientas para hacer el análisis visual. Una segunda ficha referida a la investigación científica, en qué consiste, conceptos, para qué sirve, de manera sintética. Y una tercera ficha que se refiere a los métodos de diseño gráfico que hemos ido compartiendo en la clase anterior, métodos de diseño gráfico que hemos presentado de Bruno Munari, Christopher Jones, Joao Costa, Bruce Archer, Jorge Frascara, que acá tienen que hacer una síntesis, los pasos característicos de cada uno de estos. Entonces, estas fichas conceptuales, por favor, considero que tienen bastante tiempo, no se guarden para el último día. Reitero una vez más, respetamos el feriado del día martes, el día viernes hasta las 7 de la mañana, un día como hoy, la semana que viene, estarían enviando sus fichas de conceptualización de estas dos unidades de aprendizaje referidas a los métodos de análisis aplicados al diseño gráfico. Insisto, en la primera ficha, método de análisis inductivo, deductivo, crítico, comparativo, descriptivo. En la segunda ficha, el método de la investigación científica, hablamos del saber, el conocer, hablamos de lo que es la exploración, las características y qué particularidades tiene el método científico. Y la tercera ficha, que se refiere a los métodos concretos de diseño gráfico, caracterizadas y presentadas por Bruno Munari, Christopher Jones, Joao Costa, Bruce Archer, Jorge Frascara. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Son 3 fichas y la sugerencia es de que en cada ficha esté lo que les hemos sugerido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las fichas, por favor, el formato que les hemos ya compartido desde las primeras clases. Es media hoja tamaño carta, con todos los datos que corresponden. En otros casos nos han enviado en formato oficio. Por favor, nosotros vamos a llamar la atención a aquellos estudiantes que no cumplan con esto. Entonces, estos formatos son los que debemos respetar y es la forma de trabajo para esta evidencia práctica de las fichas conceptuales. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está claro? Sí. Belén, Adrián, Geralisa, Lisa, Nicolás, Josfer, Lisbeth, ¿está bien? ¿Se entendió? Bien, entonces, jóvenes, agradezco mucho la presencia de hoy, en espera de que, bueno, haya sido de interés para ustedes y que hayamos avanzado un poco más en conocimiento y saber. Nos despedimos y nos encontramos la semana próxima, un día viernes como hoy, reiterando, enviando ustedes sus fichas hasta las 7 de la mañana del día viernes. Gracias por su asistencia, jóvenes.